Desde el principio de los tiempos, cuando la creación aún respiraba el eco fresco de la voz que la llamó a existir, una pregunta comenzó a inquietar el corazón humano. No nace en templos ni en libros antiguos, sino en los rincones silenciosos donde el alma se enfrenta a lo inexplicable. Si Dios es santo, justo y todopoderoso, ¿por qué el mal continúa extendiendo su sombra sobre el mundo? ¿Por qué Satanás y los ángeles caídos aún caminan entre los pliegues invisibles de la realidad, sembrando caos, duda y sufrimiento? Si con una sola palabra Dios puede sostener los cielos, ¿por qué no ha pronunciado la palabra que terminaría con toda oscuridad? La pregunta no es nueva. Ha acompañado a reyes y campesinos, profetas y escépticos. Ha atravesado generaciones, cruzando continentes, resonando en noches de incertidumbre y en días de tragedia. Cada vez que la injusticia toca a un inocente, cada vez que la traición desgarra una vida, cada vez que la muerte se adelanta, la misma incertidumbre vuelve a elevarse. Si Dios aborrece el mal, si su esencia es luz sin sombra, ¿por qué permite que exista aquello que contradice su propia naturaleza? A simple vista, la respuesta debería ser evidente. Un Dios omnipotente podría destruir a su enemigo sin esfuerzo, extinguir su influencia, anular su presencia y cerrar para siempre la puerta del dolor. Sin embargo, la historia no ha seguido ese curso. Satanás continúa existiendo, los ángeles caídos siguen actuando, y el mundo enfrenta diariamente las consecuencias de esa presencia. ¿Por qué? Para comprenderlo, hay que mirar más allá del dolor inmediato, más allá de la intuición humana que busca soluciones rápidas. Hay que adentrarse en la narrativa mayor, esa que recorre las páginas de la Escritura como un río profundo y silencioso. Allí se insinúa que la permanencia del mal no es un descuido, ni una incapacidad, ni una derrota temporal. Es parte de algo más grande, algo que supera la lógica humana y exige una perspectiva eterna. Pero antes de avanzar, conviene contemplar la magnitud de la pregunta. Revela inquietud, sí, pero también revela anhelo. El anhelo de un mundo sin miedo, sin traición, sin muerte. El anhelo de la restauración total. Y es precisamente ese anhelo el que hace que la pregunta siga siendo dolorosamente urgente. ¿Cómo conciliar un Dios perfecto con un mundo herido? ¿Cómo reconciliar la promesa de victoria con la experiencia cotidiana de conflicto? Hay quienes han intentado responder con teorías filosóficas, quienes han señalado la libertad humana, quienes han evadido la pregunta temiendo que sus implicaciones sacudan la fe. Pero la Biblia no evade. No esquiva la tensión, no esconde la complejidad. En cambio, invita a mirar de frente el misterio. Según ella, Dios no ha destruido a Satanás todavía. Y ese, todavía, se convierte en una llave. Porque no se trata de una victoria incierta ni de una batalla en curso cuyo resultado esté en duda. La Escritura es tajante, Dios no tiene rivales. La existencia del mal no demuestra debilidad divina, sino algo mucho más profundo, algo que solo se revela a quienes están dispuestos a seguir la historia completa. Pero incluso antes de que se hable de ángeles rebeldes, de batallas invisibles o de juicios futuros, aparece un detalle crucial. El mal no es eterno. No tiene origen propio. No nació junto a Dios. Y si no nació con Él, tampoco permanecerá para siempre. La pregunta inicial, entonces, no es si Dios puede destruir el mal, sino por qué ha elegido no hacerlo todavía. Esa palabra, todavía, vuelve a resonar. En la Biblia, los tiempos de Dios nunca coinciden con las expectativas humanas. La historia muestra un patrón, Dios no actúa con la premura del hombre. No interviene para calmar la ansiedad inmediata. Su obra sigue un ritmo propio, marcado por una sabiduría que no se somete al apuro del dolor humano ni a las limitaciones de nuestra lógica. Cuando Dios espera, no lo hace por indiferencia. Cuando calla, no lo hace por ausencia. Cuando permite, no lo hace por debilidad. Al iniciar la búsqueda del motivo por el cual Satanás sigue existiendo, la primera revelación es esta: Dios actúa con propósito, no con impulsos. Y si el enemigo aún permanece, no es porque escape del poder divino, sino porque forma parte de un plan que todavía no ha alcanzado su conclusión. Un plan que no gira alrededor de Satanás, sino alrededor de la justicia, la libertad, la redención y el amor. Así comienza esta historia. No con una batalla, ni con un castigo, ni con una respuesta inmediata, sino con una pregunta que abre la puerta a un misterio mayor.
Si Dios pudo destruir al enemigo desde el primer instante y no lo hizo, ¿qué está esperando? ¿Qué verdad quiere revelar? ¿Qué propósito se está escribiendo detrás de esa aparente demora? Las próximas páginas de esta historia, las que seguirán con los próximos bloques que me envíes, revelarán ese propósito paso a paso. Pero desde ahora puede afirmarse algo: el silencio de Dios ante la existencia de Satanás no es un vacío, sino una estrategia. Y en ese silencio se esconde una verdad que cambiará por completo la forma de entender el bien, el mal, la libertad y el destino eterno de toda la creación. Para entender por qué el mal sigue presente, hay que volver al inicio, a un tiempo en el que la palabra mal no existía en ningún rincón del universo. En ese escenario perfecto, donde los cielos vibraban con armonías indescriptibles y la luz fluía sin interrupción, hubo un ser que destacó por encima de todos los demás. No era un rival para Dios, ni una sombra oculta esperando despertar. Era la cúspide de la belleza celestial, una obra maestra tallada por la misma mano que creó las estrellas. Su nombre era Lucifer. Lucifer. Portador de luz. El título no era simbólico ni exagerado. Era literalmente aquello para lo que había sido creado. Su presencia iluminaba, inspiraba, elevaba. Toda su esencia reflejaba la gloria divina como un espejo perfecto. La sabiduría fluía en él como un río inagotable, su comprensión era profunda, su discernimiento agudo, su visión clara. Su belleza no residía solo en apariencia, sino en propósito. Dios lo había vestido con piedras preciosas, símbolos visibles de un valor invisible, marcando su posición como uno de los seres más cercanos al trono eterno. En aquel tiempo, ningún pensamiento impuro cruzaba su ser. Ningún rincón en su corazón conocía la sombra. Lucifer no era una criatura rota. No había sido diseñado con un defecto oculto. Todo en él era plenitud, equilibrio, armonía. Era el ejemplo viviente de lo que la creación podía llegar a ser cuando reflejaba perfectamente a su creador. Pero en el universo, donde existe la libertad, también existe la posibilidad. Y en el corazón de quien brilla, puede nacer la tentación de brillar por cuenta propia. Lo que ocurrió después no fue un estallido repentino, ni una explosión dramática de rebelión inmediata. Fue algo más sutil, casi imperceptible al principio. Como una chispa diminuta que cae sobre un terreno seco. Una chispa que no provoca un incendio en un instante, pero que, con el tiempo, si nadie la apaga, consume todo a su alrededor. La Biblia describe ese instante con una sencillez que oculta su profundidad. Un pensamiento entró en el corazón de Lucifer. Un pensamiento que no venía de Dios, que no concordaba con la verdad, que no armonizaba con la luz que lo envolvía: orgullo. Al principio no fue más que un susurro. Una idea pequeña, aparentemente inocente. Una semilla que ningún otro ser percibió. Lucifer, acostumbrado a estar rodeado de admiración, contempló su reflejo en la gloria que Dios le había dado. Y por un instante, apenas un instante, se permitió considerar que esa gloria podía pertenecerle a él. Esa fue la grieta. Y por esa grieta comenzó a filtrarse algo que nunca antes había existido. La admiración que los demás ángeles sentían por él empezó a convertirse, en su interior, en combustible para un deseo nuevo. Ya no quería solo reflejar la gloria divina. Comenzó a imaginar cómo sería recibirla directamente, sin pasar por Dios. Su corazón, antes un templo de obediencia perfecta, se transformó en un terreno donde germinaba una ambición silenciosa. La cercanía con Dios, que debería haber inspirado humildad, se distorsionó en comparación. Lucifer comenzó a ver su propia grandeza no como un regalo, sino como evidencia de que merecía más. La perfección que había recibido se convirtió en argumento para cuestionar el orden divino. Empezó a anhelar un trono que no le correspondía, una adoración que jamás había sido destinada a él. Ese cambio no ocurrió en un instante. Fue gradual, como una sombra que se alarga cuando el sol comienza a ocultarse. Cada pensamiento orgulloso alimentaba al siguiente, y cada nuevo deseo distorsionaba un poco más su identidad original. La luz que una vez brilló a través de él empezó a opacarse, no porque Dios la retirara, sino porque Lucifer la desvió hacia sí mismo. En su interior nació una pregunta peligrosa: ¿por qué servir cuando puedo reinar? ¿Por qué reflejar gloria cuando puedo reclamarla? Ese pensamiento fue el inicio del abismo. La ironía es devastadora.
El ser creado para ser un testimonio viviente de la grandeza de Dios terminó creyendo que podía ser grande por sí mismo. El espejo quiso convertirse en la fuente. La criatura quiso ocupar el lugar del Creador. En ese momento, sin que aún hubiese una rebelión abierta, el equilibrio del cielo se fracturó. La perfección de Lucifer no era el problema. Su belleza no lo llevó al mal. Su sabiduría no lo empujó a la caída. Lo que lo destruyó fue su decisión. La libertad que Dios le había dado, la libertad que hacía posible el amor, fue la misma libertad que él utilizó para apartarse del propósito para el cual había sido creado. La luz que había llevado por toda la eternidad comenzó a convertirse en sombra. Pero lo más inquietante es que esa sombra no surgió de fuera. No vino de un enemigo externo. No fue impuesta. Creció desde adentro, desde un corazón que, a pesar de haber conocido la gloria de Dios, eligió mirarse a sí mismo en lugar de mirar a su Creador. La caída aún no había ocurrido, pero ya era inevitable. Lo que empezó como un pensamiento escondido pronto se convertiría en una rebelión abierta. El portador de luz estaba dejando de reflejar la luz, y al hacerlo, sin saberlo, estaba inaugurando algo que jamás había existido, la oscuridad. El pensamiento que nació como una sombra silenciosa se transformó, con el tiempo, en una tormenta oculta. Lucifer ya no contemplaba la gloria de Dios con humildad y reverencia, sino con una mezcla peligrosa de envidia y ambición. Aquello que un día lo había llenado de asombro ahora lo hacía sentir limitado. Cada acorde celestial que resonaba alrededor del trono eterno, cada rayo de luz que emanaba del Creador, parecía recordarle que él, por magnífico que fuera, seguía siendo un reflejo y no la fuente. Y ese recordatorio comenzó a ser insoportable. Lucifer empezó a alimentar una idea imposible, ascender por encima de Dios. No contento con la grandeza que había recibido, deseó una grandeza que jamás le correspondía. Quería adoración. Quería ser el centro. Anhelaba escuchar su nombre pronunciado por millones de voces en un coro que no glorificara al Creador, sino a Él. En lo profundo de su corazón, pronunció palabras que alteraron para siempre el destino del universo: subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Esas palabras fueron el nacimiento oficial de la rebelión, una declaración de guerra no contra un adversario igual, sino contra el propio orden del cosmos. Lo que vino después fue aún más inquietante. Lucifer no se conformó con caer solo. Su ambición se convirtió en un contagio. Su voz, una vez instrumento de luz, comenzó a susurrar entre las filas celestiales. Con una habilidad que mezclaba seducción, manipulación y engaño, empezó a compartir su visión con otros ángeles. Les hablaba de un nuevo reino, un nuevo liderazgo, una gloria diferente, una libertad que, según él, había sido reprimida. Muchos escucharon sus palabras con desconcierto y temor. Otros, con fascinación. No podían imaginar un cielo sin Dios reinando, pero tampoco podían ignorar el brillo hipnótico de Lucifer, un brillo que aún conservaba parte de la luz original, aunque ya estaba contaminado por la oscuridad naciente. La rebelión no fue un estallido caótico, sino un movimiento organizado, cuidadosamente articulado por la mente del que antes había sido el portador de luz. Los cielos fueron testigos de algo inaudito, un ejército de seres perfectos, creados para adorar y servir, tomando partido contra el mismo Creador. 1 de cada 3 ángeles decidió seguirlo. 1/3 del cielo se fracturó en un acto de traición sin precedentes. Aquello no fue un símbolo ni una metáfora, sino un conflicto espiritual real, profundo y definitivo. Los ángeles no eran figuras abstractas, eran seres conscientes, dotados de voluntad, capaces de decidir. Y ante la decisión de Lucifer, muchos eligieron alinearse con él. Una tercera parte de la gloria celestial apostó por lo imposible, desafiar al Creador del universo. El impacto fue devastador. El cielo, que hasta entonces había sido un reino de armonía absoluta, se convirtió en escenario de una división que jamás había existido. La rebelión no solo fue un acto de desobediencia, fue un intento de redefinir la estructura misma del cosmos, un ataque frontal contra la soberanía divina. Pero aquí surge una verdad que muchos malinterpretan: esta no fue una guerra entre iguales. La narrativa humana, influida por mitos y ficción, suele imaginar un equilibrio entre el bien y el mal, dos fuerzas opuestas luchando por supremacía. Pero esa visión es completamente ajena a la Biblia.
Lucifer no se convirtió en un rival de Dios. No adquirió un poder paralelo. No surgió un equilibrio cósmico. La diferencia entre ellos permaneció intacta, Dios seguía siendo el creador, Lucifer seguía siendo criatura. Un océano no lucha contra una gota de agua. Una estrella no compite con la chispa de un fósforo. Un ser eterno no se enfrenta de igual a igual con uno creado. Lucifer pudo rebelarse, sí. Pudo convencer, sí. Pudo organizar un ejército, sí. Pero jamás pudo igualarse a Dios. Su poder, por grande que fuera, seguía siendo derivado. Su existencia dependía del mismo Dios al que pretendía derrocar. La guerra que se acercaba no era una contienda para determinar quién era superior, sino un juicio contra aquellos que habían decidido romper el orden divino. No había incertidumbre en el cielo sobre el resultado. Los ángeles leales no luchaban para defender a un Dios en peligro, porque Dios nunca estuvo en riesgo. Luchaban para ejecutar su voluntad, para preservar la justicia, para restablecer el equilibrio que la ambición de Lucifer intentó quebrar. La rebelión, entonces, no nació como un duelo entre opuestos, sino como una tragedia, un ser perfecto eligiendo la destrucción en nombre de su orgullo, arrastrando consigo a otros que, deslumbrados por su carisma, olvidaron la verdad fundamental del universo: nada creado puede ocupar el lugar del Creador. El conflicto que estaba por estallar no sería entre dos reyes luchando por un trono, sino entre la verdad eterna y la mentira que intentó suplantarla. Lucifer aspiraba a un reino propio, pero lo que realmente había inaugurado era su propia caída. Y aunque aún no lo sabía, su rebelión no lo elevaría, sino que lo hundiría para siempre. La rebelión de Lucifer, aunque nacida en secreto, no pudo permanecer oculta para siempre. La tensión que había comenzado como un murmullo en los pasillos celestiales creció hasta convertirse en un estruendo. Los ángeles fieles percibieron la ruptura antes de que las palabras fueran pronunciadas abiertamente. La atmósfera del cielo, antes perfecta, ahora vibraba con una inquietud desconocida. Era como si la luz misma advirtiera que algo estaba a punto de quebrarse. Finalmente, llegó el momento en que los pensamientos ocultos se transformaron en acción. Lucifer, acompañado por el ejército que había seducido, se presentó no ya como un servidor majestuoso, sino como un adversario declarado. Sus palabras resonaron con una arrogancia que jamás había existido en el reino celestial. No hubo espacio para la ambigüedad ni para el retorno. Había elegido su camino, y con él arrastró a millones. Lo que sucedió entonces no fue un debate, ni una negociación, ni un intento de reconciliación. En el instante mismo en que Lucifer convirtió su orgullo en rebelión activa, el orden del cielo exigió una respuesta. Y esa respuesta no vino del trono directamente, sino del ejército preparado desde la eternidad para guardar la santidad del reino. A la cabeza de ese ejército se levantó un nombre que estremeció a los rebeldes: Miguel. Miguel, el arcángel. El guerrero de Dios. El defensor del propósito divino. Si Lucifer había sido brillo, Miguel era fuego. No un fuego que consume por ira, sino un fuego que purifica por justicia. Su aparición fue como un relámpago atravesando la sombra naciente. Donde Lucifer hablaba de ascender, Miguel se sostenía firme sobre el fundamento eterno: nadie asciende por encima de Dios. Los ángeles fieles se alinearon detrás de su líder sin dudar. No lo hicieron por temor, sino por convicción. Conocían la verdad, y la verdad los mantenía firmes. El cielo se dividió en dos bandos: la fidelidad y la rebelión, la obediencia y la arrogancia, el orden y la insurrección. El silencio que precedió al choque fue breve, pero se sintió como si toda la creación contuviera el aliento. La guerra estalló. No fue una batalla metafórica o simbólica. Fue un conflicto real, espiritual, con consecuencias profundas. El cielo, que jamás había sido escenario de conflicto, se convirtió en campo de batalla. No porque Dios estuviera en peligro, sino porque su justicia debía ejecutarse por medio de aquellos que le eran leales. Miguel avanzó con autoridad absoluta, no propia, sino delegada. Cada movimiento suyo representaba la voluntad del Creador. Su espada, ardiente como un fragmento del sol, brillaba con una intensidad que los rebeldes no podían soportar. Cada ángel fiel combatía no por ambición ni por poder, sino porque la santidad del cielo exigía que la oscuridad fuera expulsada. Lucifer, ahora transformado en enemigo declarado, luchó con furia.
pero con cada embate, con cada intento de ascender, con cada golpe que lanzaba, se hacía evidente una verdad que él mismo había intentado negar: no era rival para el Dios que lo había creado. Ni siquiera era rival para aquellos enviados en nombre de Dios. Su poder estaba limitado. Su autoridad era prestada. Su luz se había apagado. La batalla alcanzó su punto culminante cuando el ejército fiel, guiado por Miguel, encerró a los rebeldes. Lucifer gritó, prometió, desafió, pero sus palabras se ahogaban en la misma soberbia que lo había condenado. El decreto del cielo se hizo realidad: no quedaría lugar para ellos en la presencia divina. Y así, en un acto final de juicio, sin que Dios moviera un solo dedo, sin que el trono se tambaleara, sin que la eternidad se alterara, los rebeldes fueron expulsados. No aniquilados, no desintegrados, no destruidos, sino arrojados fuera del reino de la luz. Fueron lanzados hacia un plano inferior, hacia una existencia separada de la gloria que habían rechazado. Cada ángel caído sintió el peso de su decisión mientras descendían, no como mensajeros del cielo, sino como sombras desterradas. Lucifer, el portador de luz, cayó también. Y con su caída nació su nuevo nombre, Satanás. No era un título que eligió, sino el reflejo inevitable de lo que se había convertido: adversario, acusador, enemigo. La separación fue total. Lo que una vez fue belleza perfecta se transformó en ruina. Lo que fue armonía se convirtió en disonancia. Lo que era luz se volvió oscuridad. Aquí ocurre un detalle que muchos pasan por alto: su derrota fue absoluta, pero no significó su aniquilación. Dios no necesitó borrarlo de la existencia para demostrar su supremacía. La creación entera ya había sido testigo de que no había comparación posible. Al permitir que Satanás y sus seguidores continuaran viviendo, Dios no mostraba limitación, sino autoridad. Su justicia operaba según su tiempo, no según la impaciencia del conflicto. El cielo no celebró la caída de los rebeldes con orgullo, sino con solemnidad. Habían visto lo que la libertad mal usada podía provocar. Habían presenciado cómo un ser perfecto podía autodestruirse al querer usurpar un trono que jamás podría sostener. Miguel regresó a su posición. No necesitó coronas ni reconocimientos. Su victoria no fue personal. Fue la victoria de la verdad sobre la mentira, del orden sobre el caos, de la luz sobre la sombra. Y mientras los cielos recuperaban su equilibrio, una nueva etapa del conflicto espiritual comenzó en un lugar mucho más cercano al corazón humano. Porque al ser arrojados fuera, los ángeles caídos no desaparecieron. Solo cambiaron de escenario. La guerra, aunque decidida, aún no había terminado. Su siguiente capítulo ya estaba en marcha. La caída de Satanás y sus ángeles no significó su desaparición, y este hecho ha desconcertado a generaciones enteras. Muchos imaginan que la derrota debería haber implicado un final inmediato, un acto definitivo de destrucción que borrara del universo toda posibilidad de mal. Pero lo que ocurrió después revela un aspecto mucho más complejo y profundo de la naturaleza espiritual del conflicto que había comenzado. A diferencia de los seres humanos, cuya existencia está ligada a cuerpos físicos que pueden deteriorarse, morir y desintegrarse, los ángeles fueron creados en otra dimensión de ser. Son espíritus. Su esencia no está sujeta a los límites de la materia, ni a los procesos que rigen la vida biológica. Fueron formados en un plano donde el tiempo no desgasta, donde el cuerpo no marca el final, donde la existencia no depende del latido de un corazón. Su naturaleza no puede ser anulada por medios físicos, porque lo físico nunca los definió. Por eso, la idea de que Satanás y los ángeles caídos pudieran morir del mismo modo que el ser humano muere es absurda desde su origen. No se puede matar lo que no está vivo en términos terrenales. No se puede destruir de forma material lo que no está hecho de materia. Y no se puede apagar una existencia espiritual con herramientas diseñadas para el mundo físico. Dios, quien los creó, sabía exactamente lo que eran. Sabía cómo funcionaban, cómo existían, qué constituía su esencia. Y aún así, cuando llegó el momento de emitir juicio contra la rebelión, Él no los eliminó. No los deshizo. No los desintegró en un acto de ira divina. En lugar de eso, hizo algo muy distinto: los reservó. Esta palabra, tan sencilla, encierra un significado tremendo. Los reservó. No para absolverlos, no para rehabilitarlos, no para darles un nuevo intento,
sino para un día fijado en la eternidad. Un día que no depende del calendario humano, sino del reloj divino. Un día que marcará la culminación de toda historia, de toda decisión y de todo destino. El día del juicio. La existencia continua de Satanás y los ángeles caídos no es un descuido ni un accidente del sistema espiritual. Es parte de un proceso cuidadosamente establecido desde antes de la rebelión misma. La creación entera avanza hacia un evento final en el que toda criatura, humana o espiritual, dará cuentas de sus acciones. Para que ese juicio sea perfecto, para que su justicia sea absoluta, cada ser debe permanecer hasta que llegue el momento señalado. La Biblia nunca describe a los ángeles como seres sujetos a la muerte. Nunca se menciona que puedan dejar de existir por causas naturales o por intervención externa. Y si el Creador no determina su fin inmediato, entonces su existencia se prolonga hasta que Él, con autoridad absoluta, declare que el tiempo ha terminado. Este punto revela una verdad que desafía la percepción humana: Dios no destruyó a Satanás porque la destrucción no habría cumplido el propósito del juicio. La destrucción inmediata puede silenciar a un enemigo, pero no revela la justicia del juez. Puede eliminar la presencia del mal, pero no expone la raíz de la rebelión para que toda creación la contemple. El juicio no es solo sentencia. Es revelación. Por eso, los ángeles caídos siguen existiendo. No porque puedan desafiar a Dios, no porque tengan poder independiente, no porque haya equilibrio entre la luz y la oscuridad, sino porque están siendo preservados para su veredicto final. No es libertad. Es espera. No es victoria. Es condena aplazada. Cada día que existe el mal no es una prueba de debilidad divina, sino una demostración de que el juicio aún no ha terminado de revelarse. Para nosotros, que vivimos dentro del tiempo y no fuera de él, la espera puede parecer larga. Pero para los seres espirituales, cuyo origen está en la eternidad, la espera es una sentencia anticipada. Saben que su destino está sellado. Saben que lo que comenzó con un pensamiento de orgullo terminará con un juicio inapelable. Hay algo más inquietante aún: la existencia continua de Satanás muestra que la realidad espiritual no puede ser entendida con categorías humanas. Mientras un ser humano puede agredir, conquistar o incluso matar a otro, ningún acto de fuerza física puede tocar la sustancia de un espíritu. Su destrucción no depende de herramientas, armas ni procesos naturales, sino exclusivamente de la voluntad de Dios. Él es el único que puede dar fin a lo que comenzó en el ámbito espiritual. Y ha decidido hacerlo, sí, pero no todavía. Hay un día marcado. Un día ya establecido, antes incluso de que la luz tocara el primer amanecer, antes de que los cielos fueran trazados, antes de que la primera criatura abriera los ojos. Ese día no depende de la desesperación humana ni del caos del mundo. Depende únicamente de la justicia divina. Cuando ese día llegue, Satanás y sus ángeles caídos no tendrán argumento alguno. No podrán culpar a nadie. No podrán escapar. No podrán negociar. El juicio será total, público, final. No quedará oscuridad sin exponer, ni mentira sin revelar, ni rebelión sin sentencia. Hasta entonces, permanecen. No como señores del mal, no como dioses caídos con poder absoluto, sino como reclusos esperando un juicio que ya saben perdido. Cada día que pasa es un recordatorio de que su tiempo no es suyo. El reloj no les pertenece. La eternidad no está de su lado. Y así, la existencia continua del mal en el mundo no habla de su fuerza, sino de su final. Un final asegurado desde el momento mismo en que se rebelaron. Un final que se acerca, no con prisa humana, sino con la precisión perfecta del Dios que sostiene el universo. Hasta este punto, la historia parece girar en torno al poder de Dios, la rebelión de Lucifer y el juicio venidero. Pero en realidad, todo descansa sobre un principio más profundo, un principio tan esencial que sin él nada en la creación tendría sentido: la libertad. El universo no fue diseñado como una maquinaria perfecta donde cada engranaje cumple su función sin posibilidad de decisión. No fue creado como una sinfonía automática en la que cada nota suena sin voluntad propia. Desde el principio, Dios quiso algo distinto, algo radical, algo que revelara su naturaleza de manera más plena: criaturas capaces de elegir. Elegir adorarlo o rechazarlo. Elegir caminar en la luz o abrazar la sombra. Elegir amar o apartarse.
En el corazón de la rebelión de Lucifer se encuentra precisamente este regalo. Nadie lo obligó a pensar lo que pensó. Nadie lo presionó para tomar el camino del orgullo. Nadie lo manipuló para detener su adoración y redirigirla hacia sí mismo. Lo hizo porque podía hacerlo. Lo hizo porque era libre. Y esa libertad no fue un error. Si Dios hubiera destruido inmediatamente a Lucifer en el instante mismo en que el orgullo entró en su corazón, habría anulado por completo el sentido de la libertad que él mismo otorgó. ¿Qué valor tendría la obediencia si la simple sombra de un mal pensamiento desatara la aniquilación? ¿Qué significado tendría la lealtad si no existiera la posibilidad real de deslealtad? ¿Qué peso tendría el amor si Dios exigiera sumisión absoluta bajo amenaza de desaparición inmediata? Un universo donde no existe la posibilidad de decir no tampoco tiene mérito en su sí. La obediencia forzada no es obediencia. La devoción inevitable no es devoción. La adoración automática no es amor. Si Lucifer hubiese sido destruido en el mismo instante de su rebelión, los ángeles restantes habrían quedado en un estado de obediencia paralizada por el miedo. Habrían seguido cantando, sí. Habrían seguido sirviendo, sí. Habrían seguido ocupando sus puestos, sí. Pero sus corazones habrían sido quebrantados. La pregunta habría quedado suspendida en el aire: ¿me mantengo fiel por amor o porque temo ser destruido? Eso no era lo que Dios deseaba. Él no necesitaba esclavos. No quería súbditos que actuaran por obligación. Tampoco buscaba robots espirituales programados para responder solo en una dirección. Su propósito estaba mucho más allá, un reino de seres que eligieran la luz aun cuando la oscuridad existiera como opción. Un reino donde la lealtad fuera auténtica y la adoración naciera del corazón, no de la amenaza. Por eso, la existencia del mal no contradice la soberanía divina. La revela. Muestra que Dios es tan seguro de su propio poder, tan firme en su identidad, tan incuestionable en su autoridad, que no necesita destruir cada sombra para demostrar quién es. Puede permitir la rebelión sin volverse menos Dios. Puede permitir la libertad sin perder control. Puede permitir la existencia del enemigo sin perder la victoria. El libre albedrío es la mayor evidencia de que Dios no gobierna por miedo, sino por verdad. Los ángeles, al igual que los seres humanos después, fueron creados con esa capacidad extraordinaria, la capacidad de escoger. Lucifer eligió mal. Pero muchos eligieron bien. A pesar de la rebelión, a pesar de las propuestas tentadoras, a pesar del carisma del portador de luz caído, millones de ángeles permanecieron fieles. Y lo hicieron no porque temieran desaparecer, sino porque reconocían quién era digno de ser adorado. Este es el punto crucial: si Dios hubiera destruido a Satanás al instante, habría terminado con la opción del mal, pero también habría destruido la esencia más profunda del amor verdadero. Porque el amor solo existe donde hay libertad. Y la libertad solo es real donde existe la posibilidad de rechazarla. Con los seres humanos ocurre exactamente lo mismo. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no los diseñó como recipientes huecos destinados simplemente a obedecer. Les dio pensamiento independiente, emociones propias, deseos, razonamiento, imaginación e incluso la capacidad de ir en contra de la voluntad divina. ¿Por qué? Porque sin libertad no hay relación. Y sin relación no hay amor. Si el primer acto de Dios ante la desobediencia fuera la destrucción, nadie se atrevería a amar. La adoración estaría contaminada por el terror, la obediencia sería un acto desesperado de autopreservación y la fe sería una palabra vacía. La creación entera viviría atenazada por la certeza de que un solo desliz podría significar la aniquilación absoluta. Pero Dios no es así. No gobierna con mano de hierro, sino con paciencia. No exige amor, lo ofrece. No obliga a la adoración, la inspira. La permanencia de Satanás después de su caída, entonces, no es una muestra de permisividad débil, sino de soberanía absoluta. Dios no necesita eliminar al enemigo para demostrar quién manda. Su dominio no depende de la ausencia de oposición. Su autoridad no se sostiene sobre la imposibilidad de rebelión, sino sobre la realidad de que, aun cuando la rebelión existe, Él sigue siendo Dios. Así, el universo se convirtió en un escenario donde se revelará, en el tiempo exacto, la verdad más profunda sobre el carácter divino: su justicia no anula la libertad, y su amor no destruye al que decide rechazarlo.
Permite que cada criatura viva la consecuencia de sus decisiones, no para hundirlas sin remedio, sino para mostrar que la libertad es un regalo tan inmenso que merece ser respetado incluso cuando es mal usado. Es en este equilibrio perfecto entre libertad y justicia donde se desarrolla la historia que aún continúa. Dios no destruyó a Satanás al instante porque el juicio sin proceso no es justicia. Y porque la obediencia sin libertad no es amor. A simple vista, podría parecer que la solución más lógica a la rebelión de Lucifer habría sido la destrucción inmediata del mal. Un acto definitivo, rápido, absoluto. Un instante de juicio que borrara toda sombra de desobediencia y restaurara la perfección original del universo. Pero ese tipo de solución solo tiene sentido para quienes piensan únicamente en términos de orden y control. Para Dios, que no solo gobierna, sino que ama, una aniquilación inmediata habría introducido un problema mucho mayor que la rebelión misma. Si Dios hubiese destruido a Satanás en el instante de su primera desobediencia, un mensaje terrible habría impregnado la creación, que la obediencia se exige a través del terror, que la adoración se conserva mediante la amenaza, que la libertad es una ilusión concedida solo para retirarla en cuanto se usa de manera equivocada. Los ángeles habrían visto cómo un pensamiento desviado era castigado con desaparición absoluta. Y aunque exteriormente habrían seguido adorando, en lo profundo habrían quedado marcados por el miedo. En lugar de adoración libre, habría surgido obediencia obligada. En lugar de fidelidad voluntaria, habría nacido sumisión automática. En lugar de amor, habría dominado el temor. ¿De qué serviría un cielo lleno de voces cantando si cada nota brotara de labios temblorosos? ¿De qué serviría una adoración perfecta si fuera arrancada por el miedo al castigo? ¿Qué valor tendría la fidelidad si se mantuviera solo porque la alternativa es el exterminio? Dios no creó seres para programarlos. No formó criaturas para moldearlas mediante amenazas. No otorgó libre albedrío para luego retirarlo cuando se volvió inconveniente. Su naturaleza es amor, y el amor no puede plantarse en un corazón regado por el terror. La devoción que nace de la amenaza no honra al que la recibe, ni eleva al que la ofrece. Por eso, en lugar de destruir el mal en su primer destello, Dios permitió su existencia. No porque lo apruebe, no porque lo desee, no porque le sea indiferente, sino porque eliminarlo de inmediato habría destruido algo infinitamente más valioso, la posibilidad de amar verdaderamente. El mal, entonces, no persiste porque Dios sea incapaz de eliminarlo, sino porque eliminarlo antes de tiempo mancharía la esencia misma de la libertad. Y sin libertad, ningún amor es real. Este es el punto donde muchos tropiezan, porque esperan que un Dios perfecto actúe según la lógica humana, eliminar problemas, corregir errores, restaurar el orden en el mismo instante en que algo se desvía. Pero Dios no es un tecnólogo que repara una máquina defectuosa. Es un padre que cuida hijos capaces de elegir. Su meta no es crear un universo funcional, sino un universo donde la relación sea posible, donde el amor sea auténtico, donde la adoración nazca de la convicción y no del temor a desaparecer. Si Dios hubiera borrado a Satanás al instante de su rebelión, todos los ángeles habrían obedecido, sí, pero lo habrían hecho mirando de reojo la posibilidad de su propia destrucción. Cada acto de servicio estaría teñido por la incertidumbre. Cada pensamiento sería vigilado con pánico. Cada duda sería una amenaza. El cielo se transformaría en una prisión invisible, donde la armonía se mantendría a un precio demasiado alto, el sacrificio de la libertad. El amor verdadero necesita espacio. Necesita tiempo. Necesita la posibilidad de rechazarlo. Solo donde existe la opción de no amar puede surgir un amor que tenga valor. Por eso Dios no interrumpió la historia en el primer instante del mal. Le permitió existir, permitió que se desarrollara, que se revelara, que mostrara su rostro, que exhibiera todas sus consecuencias. No porque lo ignorara, sino porque la libertad exige que cada criatura pueda ver lo que significa alejarse de la luz. El mal no se revela por decreto. Se revela por contraste. Un universo donde la justicia se impone a golpes sería un universo eficiente, pero jamás sería un universo amado. Y Dios no buscó eficiencia. Buscó amor. Buscó relación. Buscó corazones que lo eligieran, no que lo obedecieran por terror. La destrucción instantánea de Satanás habría establecido un precedente devastador. Cada ser creado viviría con la certeza de que un error, un pensamiento, un cuestionamiento interno podría aniquilarlo de manera inmediata.
La pregunta que habría dominado a la creación no sería, ¿cómo amo más a Dios?, sino, ¿cómo evito ser destruido? Ese cambio de enfoque habría arruinado para siempre la experiencia de la libertad. Por eso, permitir la existencia del mal tiene un propósito. No un propósito cruel, sino un propósito pedagógico, espiritual, eterno. El mal existe no porque Dios no pueda eliminarlo, sino porque Dios quiere mostrar su naturaleza en medio de él. Quiere mostrar que su justicia no destruye sin proceso, que su amor no se impone por la fuerza, que su paciencia no es debilidad, sino sabiduría. Y aquí surge una verdad que pocos están dispuestos a aceptar: al permitir que el mal continúe por un tiempo, Dios protege la posibilidad de que su creación experimente lo que significa elegir la luz por encima de la sombra. Protege el valor del bien. Protege la autenticidad del amor. Protege el sentido mismo de la libertad. Un día, el mal será destruido, sí. Un día, Satanás será juzgado. Un día, la rebelión recibirá su sentencia final. Pero cuando eso ocurra, ningún ángel, ningún ser humano, ninguna criatura podrá decir que actuó por miedo, o que fue manipulado, o que no tuvo opción. El juicio será perfecto porque la libertad habrá sido perfecta. La historia no se sostiene a pesar de la existencia del mal, sino precisamente porque, en medio de ese mal, Dios muestra una paciencia que no humilla, una justicia que no atropella, y un amor que no necesita imponerse para transformarlo todo. Si la existencia del mal no destruye la libertad, tampoco destruye el plan divino. Y aquí la historia da un giro inesperado. Porque, aunque parezca inconcebible desde la mirada humana, la rebelión de Satanás, sus ataques, sus tentaciones, su constante intento de dividir y destruir, no solo no escapan al control de Dios, sino que terminan siendo utilizados para un propósito más profundo. No porque el mal sea bueno, sino porque la soberanía de Dios es tan absoluta que incluso la oscuridad termina sirviendo, sin quererlo, a la luz. Esta idea desafía la lógica. ¿Cómo puede el enemigo de Dios contribuir al plan de Dios? ¿Cómo pueden las heridas, las pruebas, los tropiezos y las traiciones convertirse en herramientas de crecimiento? ¿Cómo puede el dolor provocar redención en lugar de destrucción? La respuesta no está en el mal en sí mismo, sino en la forma en que Dios lo enmarca dentro de su historia. Cuando un alma atraviesa la prueba, no es abandonada en ella. El sufrimiento permitido no es sufrimiento sin sentido. La tentación no es un castigo, sino una oportunidad para revelar la sustancia de un corazón. La oscuridad que intenta devorar termina exponiendo la fuerza de la luz que la enfrenta. En el desierto, cuando Jesús fue tentado, Satanás creyó estar intentando quebrarlo. Lo que no comprendió es que su ataque se convirtió en el escenario donde la gloria del Hijo quedaría expuesta al universo. Aquello que el enemigo preparó para debilitarlo se transformó en el sello que demostraba su autoridad para cargar con el pecado del mundo. Satanás fue el autor del desafío, pero Dios fue el autor del propósito. Esa es la esencia de este misterio: el enemigo quiere destruir, pero Dios convierte ese intento en un instrumento que fortalece. Satanás quiere dividir, pero Dios utiliza la fractura para revelar la fidelidad. El mal quiere dispersar, pero Dios hace que las almas que atraviesan el fuego salgan más puras, más conscientes, más firmes. Cada prueba muestra algo que la comodidad nunca podría revelar. Cada tentación evidencia la profundidad de la decisión. Cada pérdida expone lo que realmente sostiene al alma. Cada herida revela dónde se está construyendo la fe. Incluso en la historia humana se observa este patrón. Muchas de las transformaciones más profundas nacen en momentos de debilidad. Son las noches más oscuras las que hacen que la primera luz del amanecer tenga sentido. Es cuando el camino se vuelve difícil que la dependencia en Dios deja de ser un concepto y se transforma en una realidad que sostiene. La prosperidad puede ser bendición, sí, pero rara vez revela carácter. La prueba, en cambio, desnuda la esencia. Satanás pretende destruir, pero sus ataques se convierten en plataformas desde las que Dios eleva a quienes lo buscan. No porque el enemigo coopere, sino porque Dios gobierna incluso sobre aquello que pretende desafiarlo. Nada escapa de su mano. Nada se sale del plan. Nada ocurre sin que Él pueda redirigirlo hacia un propósito mayor. La tentación pone a prueba la voluntad. La prueba fortalece la convicción. El sufrimiento profundiza la dependencia. El dolor revela la necesidad de gracia.
La caída expone la necesidad de redención. Nada de esto significa que Dios sea el autor del mal. El mal nace del rechazo a la luz, no de la voluntad divina. Pero lo que la oscuridad intenta destruir, Dios lo transforma. No hay ataque que pueda frustrar su propósito. No hay herida que no pueda ser usada para enseñar, moldear, purificar. El enemigo es libre de intentar, pero nunca de definir el resultado. Es por eso que las personas que han atravesado la desesperación, la traición o el dolor profundo son las que más claramente pueden hablar de la fuerza de Dios. No porque su sufrimiento haya sido deseado por el cielo, sino porque fue redimido por él. Satanás quiere esclavizar a través de la prueba, pero quienes atraviesan esa prueba con la mirada puesta en lo eterno salen más libres que antes. Más sabios. Más humildes. Más fuertes. Y sobre todo, más conscientes de quién es Dios realmente. La existencia del mal, entonces, no es solo tolerada, es transformada. No porque el mal tenga poder creativo, sino porque Dios tiene poder absoluto para redimirlo. El enemigo nunca quiso servir a Dios, pero termina haciéndolo involuntariamente cada vez que una vida prueba la fidelidad divina en medio de la prueba. Cada vez que una tentación es resistida. Cada vez que una herida es sanada. Cada vez que un alma decide amar incluso cuando nada parece justificable. La libertad humana no se destruye, se afina. El carácter no se quiebra, se revela. La fe no se anula, se profundiza. Y el propósito no se pierde, se clarifica. El mal pretende destruir. Dios pretende salvar. Y en ese choque, la victoria final siempre pertenece a aquel que tiene el poder de convertir la ruina en restauración. La historia completa, cada prueba, cada noche oscura, cada lágrima derramada, será algún día vista no como capítulos de sufrimiento inútil, sino como los cimientos sobre los cuales se levantó una fe que el enemigo jamás pudo destruir. La historia del mal no termina en la caída de Lucifer, ni en la rebelión de los ángeles, ni siquiera en los siglos de tentación, sufrimiento y prueba que han seguido desde entonces. Todo eso es solo el preludio de un acontecimiento que transformó por completo el destino del universo. Porque aunque Satanás siga actuando, aunque su voz todavía susurre en la oscuridad, aunque el dolor aún toque la vida humana, su derrota no está pendiente, ya ocurrió. Y ocurrió de una forma que ningún ser espiritual pudo anticipar. Desde el principio, la serpiente buscó destruir el propósito divino. Intentó pervertir la creación en su origen, tentó a la humanidad, sembró desobediencia, introdujo muerte. Creyó que había logrado su objetivo cuando el pecado entró en el mundo. Creyó que la distancia entre el hombre y Dios era irreparable. Creyó que había reclamado territorio eterno. Pero Dios, cuyo plan jamás se frustra, preparó una respuesta tan profunda que el enemigo no pudo comprenderla ni siquiera cuando la estaba presenciando. La victoria no vendría con un ejército celestial descendiendo a la tierra con espadas de fuego. No vendría con un gesto de poder visible desde los cielos. Vendría a través del acto más inesperado, un Dios que se hace hombre. Jesús no vino solo a enseñar, ni solo a sanar, ni solo a revelar la voluntad divina. Vino a enfrentar el corazón mismo de la rebelión. Vino a entrar en la historia humana para cerrar la brecha que el pecado había abierto. Vino a romper cadenas que ninguna criatura podía romper. Y, sobre todo, vino a derrotar al enemigo no mediante fuerza física, sino mediante un sacrificio que el mundo espiritual no pudo anticipar. Para Satanás, la cruz parecía la oportunidad perfecta. Creyó que había logrado lo imposible, tocar al Hijo de Dios, destruir su misión, silenciar su voz. Intentó usar la traición, la violencia, el rechazo y la muerte misma como armas definitivas. Pensó que si lograba derramar la sangre del Hijo, habría un triunfo irreversible. Pero allí, en esa cruz, ocurrió la paradoja más grande de la historia. Lo que el enemigo planeó como una victoria se convirtió en su sentencia definitiva. La sangre derramada no fue señal de derrota, sino de conquista. Cada clavo, cada insulto, cada golpe fue transformado por Dios en un acto de redención que desarmó por completo al reino de las tinieblas. La cruz no fue el final de Jesús, fue el final del poder del enemigo. Porque cuando Cristo murió, cargó sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Las cadenas que Satanás usaba para sujetar, acusar, condenar y corromper quedaron sin fundamento. La muerte, que era el arma más fuerte del enemigo,
fue derrotada desde dentro. La tumba, que había sido símbolo de triunfo para la oscuridad, se convirtió en el escenario de la resurrección. Y cuando Jesús resucitó, todo el cosmos escuchó el veredicto: Satanás no reina. Satanás no gobierna. Satanás no tiene la última palabra. Su autoridad fue quebrada. Su poder fue limitado. Su condena fue sellada. El enemigo sigue existiendo, sí. Sigue actuando, sí. Pero actúa desde la derrota, no desde la victoria. Sus movimientos ya no son estrategias de conquista, sino desesperados intentos de retrasar lo inevitable. Ya no es un general dirigiendo un ejército invencible, es un prisionero fugitivo cuyo destino ya está escrito. La Biblia lo expresa con claridad: fue despojado, desarmado, exhibido públicamente como vencido. Las autoridades y potestades espirituales que lo acompañaron fueron humilladas a través del triunfo de Cristo. Aunque sigan operando en el mundo, su poder está restringido, su autoridad ha sido neutralizada y su tiempo está contado. El mal no persiste porque tenga fuerza eterna. Persiste porque el juicio aún no ha sido ejecutado en su totalidad. Su destrucción final no es una posibilidad, es un decreto. No depende de un resultado incierto, depende del tiempo señalado por Dios. La cruz ya fue la sentencia. La resurrección ya fue la confirmación. El día del juicio será la ejecución. Por ahora, vivimos en ese espacio intermedio, entre la victoria asegurada y la consumación final. Satanás actúa, pero no reina. Ataca, pero no domina. Engaña, pero no determina destinos. El mal que vemos no es señal de que Dios ha perdido control, es señal de que el enemigo sabe que pronto lo perderá todo. Es importante entender esto: la guerra espiritual que aún continúa no es una batalla para ver quién gana. Esa batalla ya se decidió fuera de una tumba vacía. Lo que se está desarrollando ahora es la etapa donde cada ser humano tiene la oportunidad de elegir a quién pertenece, a quién sigue, a quién ama. La libertad sigue vigente, la historia sigue abierta, las decisiones siguen teniendo peso eterno. El sufrimiento que aún existe no contradice la victoria de Cristo, es parte del proceso por el cual el mundo será finalmente purificado y restaurado. La oscuridad que aún vemos no niega la luz, simplemente revela lo necesaria que es la redención. Satanás puede herir, pero no puede vencer. Puede tentando, pero no puede dominar. Puede acusar, pero ya no tiene autoridad legal. Puede influir, pero no puede determinar el final. Porque el final ya está escrito. Y ese final es restauración. No solo destrucción del mal, sino renovación de todo lo que el mal intentó destruir. Un mundo nuevo donde no habrá sombra alguna. Una creación restaurada sin lágrimas, sin muerte, sin engaño y sin enemigos. Donde el propósito original brillará más fuerte que nunca y donde las heridas se convertirán en testimonios, no en cicatrices eternas. La historia no se dirige hacia la incertidumbre. Se dirige hacia una victoria que ya fue ganada, hacia un trono que jamás fue amenazado, y hacia un Dios que transformó la muerte en vida. A esta altura de la historia, una verdad se vuelve imposible de ignorar: si Dios no ha destruido todavía a Satanás, no es porque no pueda hacerlo ni porque el enemigo represente un desafío auténtico a su autoridad. La razón es mucho más profunda, más amplia, más coherente con la esencia del Creador. La permanencia del mal, temporal, limitada y destinada a terminar, forma parte de un plan que trasciende la comprensión humana. Un plan donde la libertad es respetada, la fe es formada, el carácter es refinado y la justicia final revelará la naturaleza perfecta de Dios ante toda la creación. El mal no es eterno. No es indestructible. No es un rival equilibrado de la luz. Es una sombra provisional que existe solo porque el propósito divino aún no ha culminado. En el gran panorama del cosmos, su duración es breve, su fuerza es limitada y su destino está sellado. Dios no lo destruyó de inmediato porque la historia que está escribiendo no es una historia de miedo, sino de elección. No es una historia de coerción, sino de amor. No es una historia de fuerza bruta, sino de transformación. Si Dios hubiera barrido el mal en el primer instante de su aparición, la creación habría quedado paralizada por el temor. Todo acto de obediencia sería una respuesta desesperada a la amenaza de aniquilación. Todo pensamiento estaría vigilado bajo el peso del terror.
Toda decisión sería hecha no desde el corazón, sino desde la supervivencia. Ese tipo de universo sería eficiente, sí, pero no sería hermoso. Sería ordenado, pero no sería libre. Sería silencioso, pero no sería amoroso. Dios quiso algo distinto. Quiso un universo donde la devoción no naciera por obligación, sino por convicción. Donde la obediencia no se construyera sobre el miedo, sino sobre la confianza. Donde la luz no fuera apreciada porque la oscuridad fuese imposible, sino porque cada alma pudiera escogerla aun cuando existiera la alternativa de rechazarla. La existencia temporal del mal se convierte, por ese motivo, en un escenario donde la libertad se hace evidente, donde el amor se vuelve significativo, donde la fe se vuelve auténtica. La prueba no destruye al que ama a Dios, lo define. El sufrimiento no aplasta al que confía, lo transforma. Las heridas no condenan, preparan. La oscuridad no domina, revela la profundidad de la luz. Satanás opera todavía, pero su poder está limitado. Sus ataques son reales, pero no definitivos. Puede intentar, pero no determinar. Puede herir, pero no destruir lo que Dios ha puesto en manos de la eternidad. Puede tentar, pero no puede arrebatar. Su existencia, lejos de ser un testimonio de debilidad divina, es un recordatorio constante de que el juicio se aproxima. Dios no ha destruido al enemigo todavía porque la historia no ha terminado. Pero se acerca un día fijado desde antes de la creación, en el que todo será restaurado. No será una restauración parcial ni simbólica. Será total. La justicia será completa, no precipitada. El mal será destruido, no sofocado. La libertad será honrada, no negada. Y la creación entera será testigo de una verdad que ha guiado cada capítulo de este relato: Dios no improvisa. Dios no reacciona. Dios no pierde control. Él concluye. Cuando ese día llegue, ya no habrá duda ni ambigüedad. El enemigo será destruido no por un acto impulsivo, sino por un juicio perfecto. Sus obras serán expuestas, su rebelión será sentenciada, su influencia será aniquilada para siempre. Y lo más asombroso es que su derrota no será un evento aislado, sino el inicio de algo mucho mayor, la restauración definitiva del universo. Será un mundo donde no haya dolor, porque el dolor habrá cumplido su propósito. Un mundo donde no haya sufrimiento, porque el sufrimiento habrá producido carácter. Un mundo donde no existan lágrimas, porque cada una de ellas habrá sido contada y transformada. Un mundo donde no exista la muerte, porque la vida habrá vencido sin posibilidad de retroceso. Un mundo donde no exista rebelión, porque la verdad habrá sido revelada en toda su plenitud. Ese es el final que Dios ha preparado. No uno en el que simplemente elimina el mal, sino uno en el que revela su gloria de tal manera que ninguna criatura pueda cuestionar su justicia, su amor o su propósito. Un final que no solo destruye la oscuridad, sino que expone la belleza del plan que ha estado en marcha desde el principio. El mal es temporal. La oscuridad es pasajera. El enemigo está sentenciado. La victoria ya fue pronunciada. La restauración ya está escrita. Por eso Dios espera. No porque el enemigo tenga poder. No porque la historia esté indecisa. Sino porque la libertad debe completarse, la fe debe madurar, la justicia debe ser vista y la creación debe ser restaurada en un acto final que honre cada decisión, cada lágrima, cada acto de amor, cada paso dado en medio de la oscuridad. La historia continúa hacia un final que no puede ser detenido, uno en el que Dios termina lo que comenzó, restaura lo que fue herido y revela quién es Él en toda su plenitud.